¿Me vas a decir cómo están los niveles de entrada de ellos cuando hablen ahora? Tienen que estar tirando más o menos Aquí. entre el 12 y el 6. Yo estoy hablando normie, tú sabes. Entre el 12 y el 6. Bueno, Abre, José. este capítulo fue como una petición de Jaure, digamos, ¿no? O sea, como estábamos hablando de Spotify. De hecho, creo que venía en la buceta y me estaba pensando que esto podría ser una serie de 3 capítulos sobre los músicos independientes. O sea, cómo gestionar tu música en internet, cómo hacer una canción y ¿cuál es la otra? Y de qué vive un músico independiente. O sea, sería como una serie. Así que si eres Claro, sí. músico, Un tríptico. si eres músico deberías verte esto. Deberías verte Sí. esto, sí. O si quieres, o si tienes cositas que estás haciendo, ¿no? O sea, y quieres como presentarlas. O sea, entonces estábamos hablando de eso como de lo que... O sea, tenemos que entender que actualmente la música se consume casi toda vez en digital. Ya es muy raro que uno quiera comprar un CD o que uno compre la música para tener el archivo, porque primero ocupa mucho espacio y nada, la gente no está comprando No, ya no música. se producen tampoco las vainas para reproducir música de esa, ¿no? Sí las hay, pero ya es una demanda Como de y una nicho. oferta De nicho, sí. tan- Sí, es una cosa como de O sea, nicho. la gente que compra también los vinilos, ahora que ha crecido también como nuevamente la industria del vinilo, pero es porque también hay gente que ha querido como, digamos, explorar nuevamente eso y tener como sus discos y tienen como cuestiones para reproducirlo. Pero si hay exploraciones en ese sentido o no, o hacen parte más de un ciclo de la nostalgia normal. Yo creo que es un ciclo de la nostalgia también. Eso no. Pero también pasa que hay muchos DJs que también mezclan con vinilo aún. Ajá. Entonces eso les da la posibilidad de tener música más actual que está en ese formato. Exacto. Bueno, empecemos. Ajá. Yo soy moderador aquí. La entrevista es a José hoy. O sea, yo creo que lo he A dicho quemar varias ropa. veces, A quemar ropa. Exacto. Sí, puta, sí, pero nosotros somos un grupo variopinto, entre los cuales José es músico. Ya. Tú eres músico no solo de formación, sino de oficio. sí, claro. O sea, tú tienes una banda y tal. Entonces a mí siempre me ha llamado la atención, sobre todo cuando en estos tiempos que vi los que le mandé, el man que pone el precio de cuánto se gana en Spotify por reproducción, 0,004. es una cosa absurda. Pero entonces yo dije, bueno, pero si yo tengo una música, ¿cómo la subo a Spotify? O sea, por ejemplo, ¿de quién es la música? ¿Cómo se sube? Se sube a Spotify. Spotify es una vaina de reproducción, pero no de almacenamiento. Entonces, digamos, tú tienes una canción, ya la canción está hecha. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Ok, bueno, primero que hay que entender es como si tú tienes un sello o trabajas con una discográfica o con algo, seguramente ellos se van a encargar de eso Ajá. por ti. No, pero en este caso, digamos que estás... Tú eres independiente. Independiente Estás de solo todo. Pero por tu ejemplo, cuenta. como independiente tienes varias maneras. O sea, para eso existen las agregadoras digitales o distribuidoras digitales. Ajá. Ya, ¿qué hace la distribuidora digital? La distribuidora digital, tú tienes tu canción y tú vas y le pagas a ellos una suscripción, ponle tú, usualmente estas suscripciones son anuales. Entonces tú le pagas, ponle tú, $20 y por esos $20 cada una de esas distribuidoras tiene como cosas que te ofrece. ¿Para Ok. qué? Para luego meter tu música en las tiendas con las que ellos tienen convenio. Pero entonces pasa que
todas son muy variadas porque es que, por ejemplo, hay unas que lo que hacen es que te cobran eso anual y el 100% de las regalías son tuyas, porque ellas también se encargan de recolectar lo que puedes ganar por regalías. Usualmente, o sea, tienes que ser Bad Bunny para poder ganar plata, así como bien, hijo de puta. Y hay otras que de pronto los costos de la suscripción anual son más bajos, pero entonces ellos sí toman comisiones de lo que tú subes. Ojo, ellos nunca van a ser dueños ni van a tener derecho de copyright ni nada sobre tu obra. Ellos son intermediarios. Simplemente es un intermediario, o sea, es como un contrato de representación probablemente. Digamos, es de distribución. O sea, porque ellos lo que se van a encargar es de que tú dices, bueno, tú puedes seleccionar las tiendas también. Por ejemplo, o sea, a mí me puede salir Tidal, Spotify, Deezer, y cuando tú ves la lista hay como 200. O sea, pero espérate, un montón de tiendas distintas. El que lo vea que no entienda mucho. Una cosa es la distribuidora y otra cosa es Spotify. Sí. Son dos cosas distintas. Claro, sí, porque es que lo que pasa es que los servicios de streaming no te permiten, por lo menos por ahora, subir directamente con ellos la música. Exacto. Ya, o sea, no es que tú vas a llegar a decirle a Spotify, hey, Spotify, yo tengo un álbum aquí, quiero subirlo, ya, ¿cómo hago? Es como, no, lo primero que te van a decir es que, mira, estos son de pronto como unas de las tiendas que trabajan con nosotros, ve cuál te sirve más. Escoge la que tú... Exacto, tú escoges la que tú quieras. Y las comisiones de ellos son muy grandes, José. O sea, la intermediación esa representa una suscripción de esa que cuesta, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros, o sea, yo con mi proyecto personal y con la banda, nosotros estamos con Dito Music. Ya, Dito. ¿Y eso es de aquí de Colombia o no, esos son extranjeros. Eso, yo creo que Dito es de británico. Oye, pero no les piden ningún tipo de documento que certifique que eso es tuyo ni nada. No, ellos, por ejemplo, cuando uno sube la canción, a ti te piden que si tú tienes sampleos o tienes como cosas que no son tuyas, que subas así un documento donde diga que tú tienes los derechos del sample. Pero cuando tú subes la música y es tuya, ellos, pues claramente ellos te dicen, es como que, o sea, la música que tienes que subir tiene que ser tuya. O sea, tiene que ser de tu composición, tiene que ser de, o sea, no sé, de tu producción. Tú certificas que... Exacto, sí. O sea, ellos te van a decir que no tienen problema con eso. Exacto, no tienes problema siempre que sea tu música, porque igual pasa algo, ellos también hacen sus filtros, ¿no? Yo me imagino que ellos también tienen como todas estas vainas de... Como lo tiene YouTube, cuando tú subes un video, ella te dice, te robaste esto. Oye, ¿cuáles son las más grandes? O sea, a nivel mundial. O sea, por ejemplo, hay distribuidoras, por ejemplo, está CD Baby, TuneCore, que yo no sé si decir que son las más grandes. Está OneRPM también. OneRPM lo que pasa es que también tiene como sedes en países latinoamericanos. Ajá. Ellos tienen como una sede aquí en Colombia y también a veces como que deciden, digamos que firmar con artistas. Entonces eso en lo que ayuda es que tienes como un apoyo en la parte de distribución. Ya. Okay. Al momento como de que es gente que si, no sé, digamos que si dice, ok, bueno, vamos a meterle la ficha a este artista, van a ayudarte como a que te metan en playlists. Pero eso lo hace la distribuidora también. Eso lo puede hacer la distribuidora. Como hablando con Spotify y tal. Hay que entender aquí, por ejemplo, en Spotify que se tienen como estas playlists que son playlists editoriales, que son como playlists que tienen, o sea, como muchos seguidores. Sí, como música para hacer ejercicio, música para no sé qué. Sí, entonces es como cuando a ti te meten en esas playlists es donde tú tienes como más alcance. O sea, tienes más posibilidades de alcance. Okay. O sea, donde de pronto alguien te puede conocer y no sabe y dice, me gustó esta canción, voy a seguirlo, voy a escucharlo. Y también puede sumar como las reproducciones, porque si alguien lo tiene ahí va a estar pasando. No es fácil que te playlisten, ¿no? O sea, como eso no es una vaina así de tal. ¿Por qué? Porque la otra cosa, la distribuidora te ofrece distintos servicios. El más básico es, hey man, yo te pago aquí porque yo quiero que mi música esté en las plataformas X, Y, tal. Y no te ponen como un límite de canciones que puedes subir. No, o sea, bueno, es que eso también, o sea, repito, depende. O sea, si yo le pago 20 euros o 20 dólares, ¿cuántas canciones puedo subir? Por ejemplo, con Dito, yo puedo subir las canciones que yo quiera en un año. En un año. Ya, si es lo que dura la suscripción, o sea, el contrato. Exacto, lo que dura la suscripción. Espérate. O sea, tú pagas 20 dólares. Ajá. Entonces tú subes dos trabajos, digamos, 18 canciones. Entonces durante ese año están habilitadas.
No. La música va a estar en las plataformas. Siempre. ¿Qué es lo que pasa? Hasta siempre. Hasta O siempre. sea, ellos no la pueden bajar. Ya, no, ellos no la van a bajar. O sea, ellos no la van a bajar solo porque ya te terminó tu suscripción. Lo que pasa es que ellos van a seguir recolectando la plata, pero para que tú puedas sacar esa plata tienes que tener servicio activo con ellos. Ok. O sea, te secuestran la plata, digamos. No sé si la secuestran porque, por ejemplo, ellos pueden hacer esa recolección, pero también pasa, y esto es algo que estoy como estudiando ahora, que es el hecho de lo que te venía hablando, que es como el licenciamiento, la sincronización mecánica, que son como otros servicios Claro. que no son distribuidores, pero que se encargan de traquear tu música en todo el mundo y dónde se reproduce, porque cada vez que se reproduce tu Te canción tienen que pagar. hay plata. O sea, alguien gana plata. No, por eso, no ya. está- Lo importante es que seas tú. No, lo correcto es decir, alguien la paga. No, alguien Exacto, la paga, pero exacto. es como que... Alguien cobra. Pero alguien como- recibe, sí. exacto, Alguien cobra. Alguien recibe plata Alguien por cobra. eso, y lo ideal es que seas tú. Ya, entonces ahí es donde está el detalle. Pero entonces sí, o sea, como para ponerlo de manera más escueta, es como, claro, tú agarras hay una que es muy famosa que es DistroKid y me parece que también es, o sea, yo la recomendaría, yo hubiera preferido como estar con DistroKid, ya, pero ahora me tocaría hacer como todo un proceso. DistroKid. DistroKid, sí. Porque entonces con DistroKid tú tienes muchos otros, o sea, como otros servicios que ya te incluyen directamente, que funcionan con ciertas plataformas de streaming. Ajá. Que pues otras no tienen, pero como te digo, es como tú pagas a una distribuidora para que tu música la metan en todas las plataformas y que todo el mundo tenga acceso a eso. Ellas mismas se encargan de recolectar las regalías por streaming que eso va Lo que generando. paga es Spotify, Exacto. Tidal y tal. O Entonces sea, tú básicamente Spotify con el artista no tiene ningún tipo de... No, a menos que seas un artista grande De y de Spotify. repente puedas hacer como contratos. Contratos como porque- can... Exacto, sí. Entonces Bien, la pero- vuelta es, tú eres músico, tú le pagas a la distribuidora sube tu música a la aloja. Bueno, entonces ya tienes en Spotify, ¿qué sucede ahí? O sea, ¿qué hace Spotify con esa música? Spotify la promociona. No, Spotify no va a hacer ¿Qué hace absolutamente Spotify? nada por tu música como O sea, ¿qué hace como Spotify? independiente. Porque esa... O sea, como independiente no. O Porque sea, el motor de Spotify- búsqueda es horrible, además. Sí, o sea, Spotify no va a hacer absolutamente nada por tu música. Ya, ellos yo creo que ahorita tienen como una payola. No sé muy bien cómo funciona. Y creo que en Estados Unidos están tratando de pelear porque esa vaina la quiten porque dices como, claro, marica, esto funciona es para el que tiene para pagarla. Claro. Ya, pero incluso la gente que tiene como nichos pequeños de artistas no están haciendo plata. Como te digo, se supone que Spotify paga 0,004 centavos de dólar Por reproducción. por reproducción. O sea, más o menos si yo me quiero ganar $1,000, ¿son cuántas? O sea, ¿cuántas reproducciones? Creo que son como... No, marica. marica, no sé, hay que De sacar verdad. una... No sé, o sea, es no un sé cómo número Hay que hay sacar esa cuenta. man. inimaginado. Diga, vamos a sacar esa cuenta y lo ponemos aquí en grande. Acá. O sea, para... Sí, como ahí, como... O sea, lo pones así, bien. Pero yo lo que estaba leyendo ahorita era el modo en que el modelo de negocio de Spotify va siempre en detrimento de los intereses de los artistas y no hay manera de que no sea así. Sí, sí. Porque bueno, tú hablabas ahorita de Napster, ¿era Napster donde se descargaban las sí. canciones Sí, o sea, como que directamente? ese fue como el inicio de toda esta música Del modelo de internet, ellos. ¿no? Pero ¿sabes y una después cosa? llega Apple y Apple rompe el paradigma del álbum, porque Apple te dice, no, compra una canción. Compra una canción. Entonces sí. ya la gente dice, marica, pero yo ya realmente, ¿para qué voy a hacer un álbum más? Si hacer un álbum es carísimo. Es Yo mejor hago carísimo. una canción y me ranqueo. Sí, yo lo que veo es que eso tiene como su lado A y su lado B. El lado A, básicamente, es que no pagan nada. O sea, tienes que ser como Bad Bunny para poder cobrar de Spotify. Pero el lado B, man, es que antes era imposible que tú tuvieras una producción y la pudieras monetizar siquiera. Sí, o sea, sea, y yo diría que más que monetizarla, como tener la posibilidad de que De que te descubran. la o gente cosas así. lo descubra. Pero lo que quería decir yo es que sigue siendo imposible. ¿En qué sentido? Sigue siendo En el difícil. Sigue siendo igual de difícil. Sí, o sea, pero incluso para ellos que hacen negocio de esto, porque la cuestión es que en la medida en que aumentan las escuchas, aumenta también la cantidad de dinero que ellos tienen que pagar por derecho. Entonces no es negocio, porque ¿cómo escalo yo? ¿Cómo hago que mi negocio escale ya? O sea, ¿cómo hago yo que ellos necesitan que sus gastos o sus costos sean fijos? O sea, que se Exacto. mantengan lineales y no que vayan aumentando En porque exponencia. no, o sea, ellos producen y que $4.000 millones al año
pero de esos no les queda nada, marica. A Spotify. A Spotify. Pero no les queda nada que No, espérate, o sea, les queda un margen muy pequeño de... O sea, lo que tú quieres decir es, los costos operativos, entre más... O sea, Bad Bunny le sale más caro a Spotify de lo que Bad Bunny le paga a Spotify. Ajá, exacto, tal cual. Y entonces ellos La ahora han vaina es que cambiado... Bad Bunny no tiene que pagarle Spotify. Ellos han cambiado caramba. su modelo de negocio justamente por eso. Ellos están apostando ahora por el podcast, porque el podcast es un producto que primero, ellos te facilitan las herramientas, te dicen produce y no sé qué y tal, pero no les cuesta a ellos nada. Porque además al podcaster le dicen, hey brother, el problema de tu plata te lo resuelves tú. O sea, si tú vas a conseguir una publicidad, la consigues tú. Hay unas plataformas para eso, ¿no? Que te buscan un nicho y no sé qué, pero eso no es mi problema. O sea, tú búscate tu plata y yo me hago la mía. Sí, por ejemplo, tú Justamente ahorita, por eso. yo creo que hay podcasts, por ejemplo, en Spotify que tú puedes como suscribirte directamente y no sé, me imagino que de pronto no tener, pues igual tú todavía sigues teniendo con los podcasts, tienes como propagandas igual, ¿ya? ¿Por qué? Porque se supone que es algo que siempre ha funcionado con los podcasts, ¿no? O sea, es como... Pero tengo entendido que Spotify no paga podcast. Spotify solo le paga a los músicos. Los Sí, compra. no, O sea, ha Spotify lo que hace es que comprado compra podcast. El de Michelle Obama, por ejemplo, Exacto, lo o sea, compró ellos y- compran la producción del podcast. Ajá. O sea, es como si Amazon, con lo que hizo con Roberto, el creativo no creativo Martínez, de que Vale dijo, bueno, yo te vendo la licencia o la vaina de distribución de mi podcast, pero el podcast mío. Sí, Pero Spotify lo que hace es que Spotify compra a los más grandes, a los otros los... Sí, compró Sí, ella este hace Rogan, el que es el que Rogan, podcast, pero que y ahora también tiene hizo- problemas porque el man comenzó a decir un poco de cosas porque ahí. el man ha locura. salido con unas locuras. Una marica. locura. Pero entonces pasa algo y es como que verdaderamente, o sea, Spotify ni siquiera para el podcaster es rentable. No. O sea, yo creo que YouTube es mucho más rentable si tú logras como un nicho de gente En que todo escuche. sentido. Spotify no. Porque fíjate, O sea, como tú fácilmente, por ejemplo, yo sigo muchos podcasts que incluso ellos tienen como aparte una plataforma donde tú puedes llegar, pagar, o sea, como pagar El para Patreon. apoyar, sí, como si fuera un Patreon, pero para apoyar, escuchar los episodios antes de que salgan en Spotify. Ya, igual los suben en Spotify porque es que el creador también necesita que se Claro. escuche, ¿no? Sí, y, sí, sí. y pero pues para poder seguir haciéndolo, marica, necesitan dinero y ese dinero no va a llegar por Spotify. No, por mira, ejemplo. ahí como no tocaste- llega para uno independiente. ahí ¿no? tocaste un punto que yo quería preguntar y era si tú crees que como músico la estrategia está equivocada en el sentido de que yo siento que está muy enfocado a Spotify cuando está claro que Spotify no es la plataforma, man. O sea, a mí me sea, parece que Spotify... A mí eso me parece un error garrafal, man. Spotify hace 10 años era un espacio donde, como era un negocio más pequeño, claramente, o sea, como menos gente, era posible que tú hicieras, no joda, unas 50,000 escuchas entre tus vainas y te haces un buen billete, Te haces un que buen te billete. puede, que te ayuda. Ahorita no. O sea, ahorita uno no puede vivir como músico de las regalías que te deje el streaming. Porque primero, o sea, los reportes son como cada 3 meses, ¿no? ¿Los qué? Los reportes, reportes sí. de lo que se recolecta. Por ejemplo, yo si hice algo estamos a diciembre. Entonces, o sea, cuando yo revise, lo último que se ha recolectado va a ser ¿de qué? De septiembre. Febrero, marzo. De septiembre. De septiembre, o sea, Septiembre, hasta octubre. septiembre. Es decir, lo que haya pasado en octubre y en noviembre todavía no sé. Ya. Es chistoso porque además el músico no funciona así, o sea, no crea contenido todo el tiempo. Sí, sí. Yo Y como es que que hice un álbum precisamente- al año, man. Es que precisamente Y por no- eso... y no me da pa' más. Si eres Bad Bunny. O sea, precisamente por eso es que hay como problemas y muchos de los artistas han tenido problemas con Spotify por el problema este de que ellos dicen, no, es que ustedes no tienen que ser músicos sino creadores de contenido y yo, va y chúpame. Ey, tu mamá te va a como que regañar. un man, Ey, ey, man, pero ey, espérate, ey, o sea, es que es un man que no toca, hueputa, Ey, yo creo que ni ey, se ey, toca el ey. mismo, loco.
O sea, hablando de Ek, no, o sea, como que es un man, marica, Daniel Ek, que- el, No, el o sea, como que no presidente, hace jefe, el dueño, CEO, el CEO. El O sea, CEO. no hace un culo y entonces pretende que es que todo el mundo esté todo el tiempo partiéndose donde ni siquiera está sacando plata Exacto. de eso. Lo que- y, lo por que- eso es que les gusta el podcast, porque el podcast es un contenido regular, no como Sí. la música. La música no, No, es regular. y que se extiende en el tiempo. O sea, Sí, por el eso, podcast por te dura eso. 1 hora. Claro. Y si tú duras 1 hora de reproducción, imagínate la publicidad que te meten ahí. Exacto. O sea, pero entonces, yo por eso te digo, por ejemplo, si tú tuvieras ahora una disquera y yo soy ¿tú qué me recomendarías a mí? ¿YouTube o Spotify? Compa, O sea, yo no no ambas. conozco YouTube. Yo lo que No recomendaría y yo lo que siento es que nosotros como músicos tenemos, o sea, está bien que tu música está allá en las plataformas, pero creo que es necesario que antes de que esté en las plataformas tú puedas recolectar y recuperar algo de lo que inviertes, ¿no? O sea, yo en lo personal yo siento que sería mucho mejor encontrar una manera de que tú puedas hacer que la gente acceda a tu música, pero que pague por ella. Que padre. Ya, aunque no Pero sean y físicos. si no te conocen, No, pero o sea, las cosas, hay plataformas, por ejemplo, Bandcamp es como el espacio del independiente. ¿Por qué? Porque Bandcamp, sí. como la verdad tú. Ahí te compran también uno a uno, ¿sí o qué? Tú puedes comprar uno a uno o puedes comprar como todo un álbum o todo un EP, lo puedes comprar. Pero no es freemium, como No, pero Spotify. tú puedes escuchar la música ahí. La vaina es que no es una app, ¿no? O sea, es Es ¿Qué una es? plataforma Es internet. una plataforma, Una web. Es un browser, sí, un Ah. explorador, o sea, una web. Pero entonces tú llegas, encuentras mucha buena música, tú claramente... Buena calidad también. En buena calidad también, o sea, tú puedes bajar música en FLAC, en MP3, como tú lo quieras. Y entonces tú llegas ahí, tú puedes escuchar un trabajo ahí mismo y luego decidir, ay, marica, voy a comprarlo. ¿Por qué? Porque esa plata llega y esa plata también le llega. O sea, ellos cobran una comisión, pero igual esa plata le va a llegar al músico, sí. Ya. A mí me gusta que Entonces, lo utilicen las palabras que son músicos, Exacto. realizadores, ¿sabes? Ni creador de contenido. Sí, no, eso es onda. Sí, porque eso es informe, además. Exacto. Creador de Exacto. la vaina más Ajá. genérica Sí, O sea, del que mundo. yo sé hacer música y encima tengo que aprender a grabar, no sé qué. Creador mano, de yo lo que contenido, hago es la esto. nada misma, man. O sea, Exacto. Entonces le llega al músico. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, Bandcamp ha empezado, cosa que yo digo, bueno, marica, que lo que hablábamos de Tidal. Tidal ahorita tiene, Tidal que uno es como una plataforma que en Latinoamérica digamos que yo siento que no tiene tanta fuerza No como tiene puede tanta. tener Spotify, pero es una plataforma que uno paga un poquito más que Spotify Que no por mucho, tengo reproducción. entendido. Un cero menos. Es como un cero menos, una vaina Ah. así. Ya, pero igual es un poco más. Pero también implementaron esto recientemente, que es, por ejemplo, si tú, Jaure, empiezas a escuchar, no sé, dime un artista. verdad, no sé, marica. Bueno, tú empiezas Robbie Drago Rosa. empiezas a escuchar, Me estaba Robbie cogiendo Drago unas Rosa, áreas de back ayer. y resulta que en noviembre tú escuchaste a Robbie Drago, fue lo que más escuchaste. Ajá. Una fracción de lo que tú pagas por la suscripción va a ir directamente a ese artista, Que es lo que debería ser. que es lo ¿no? que debería ser. Entonces, Bandcamp tiene, por ejemplo, desde pandemia, para ayudar como a mitigar un poco esto de que, claro, como la mayoría de los músicos independientes, en ciertos espacios o circuitos musicales, ganan plata es por tocar en vivo, ¿no? O sea, Ok. como por moverse. Aquí en Cartagena, no, en Colombia es como imposible. No, pero Don hasta hacer Omar esa dice moneda. también eso. Don Omar dijo que él gana plata es por los toques en vivo. Exacto, pero es que sí, Pero o sea, como ahí, que... ahí llegaste a un punto que me parece que es interesante y es que las plataformas de streaming no son análogas a la escena. O sea, no suplantan a la escena, no desplazan a la No, no, escena. no, la eso- creación de escena, pero por mucho tiempo ha sido así. No, sí, pero O sea, igual yo como siento que nunca va a como que pasar los porque músicos siempre- dicen, pero ¿para qué voy a tocar en vivo, marica? Sí, yo siento que siempre aquí que tú... me estoy haciendo algo. o sea, Siempre que puedas tocar en vivo, y además yo creo que la Yo pandemia... creo que eso no va a acabar. Yo creo que porque esa es la esencia del músico. Yo además, creo que la ¿no? pandemia El también público, como que revolvió estas ganas de verdaderamente estar experimentando la música Sí. en vivo, ¿sabes? Porque ahorita mismo si te das cuenta como todos estos conciertos y la gente está como asistiendo masivamente, ¿sabes? Pero bueno, lo que quería decir pero asisten masivamente a grandes conciertos, o sea, grandes no sé, Arctic no, Monkey, pero sí, pero Harry igual, Styles. pero igual lo bueno es que esos conciertos a veces meten también cuestiones, o sea, como
artistas más pequeños y, El- y es una pantalla, es una ventana para El esos telonero de los artistas. Arctics fue 10 puntos, man. Un inglés bellísimo, además. Por ejemplo, Y yo no entonces- lo conocía, ahora lo sigo. Y Claro, tal. pero ese tipo de cosas. Pero lo que quería decir, por ejemplo, que hace Bandcamp es que desde la pandemia ellos empezaron como a hacer como cada tanto una vaina que es como el Bandcamp Friday. ¿Y qué pasa? Que todo lo que tú compres del artista en ese día, o sea que siempre es un viernes, no sé si lo hacen cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, todo lo que tú compres, toda esa plata va directo al artista si ellos no cobran absolutamente Ok. ninguna comisión, todo lo que se compre ese día. Entonces son como estrategias interesantes. Hay una cuestión que se llama también como Resonate Corp, que también busca como una manera un poco más sostenible de tu mostrar tu música y que tengas como un poco más de ingresos porque los escuchen. Ellos sí están como tratando de tener también como una plataforma, pero también está como desarrollándose, y lo que pasa con este tipo de modelos de negocio es que no son completamente rentables. No son O sea, rentables. lo rentable es que Spotify no le paga una mondada a los músicos independientes, independientemente de que la música esté ahí, de que la escuchen, y que la gente que trabaja allá se gana que cule poco de plata. Es que anualmente. también la vuelta es que, claro, los artistas independientes no tienen muchas reproducciones, pero si metes 1 millón de Pero artistas que no son independientes... muchas reproducciones. No, no está, o sea, Porque, no por estamos ejemplo, hablando yo- de los tanques, Bad Bunny, ni eso. O sea, Sí, gente que pero a mí me tenga... parece que igual ya eso se murió, marica. O sea, ¿El ya qué? los grandes artistas, no sé, No, un Bad Bunny sí, ya... o sea, Oiga, pero ¿sabes que qué? No, son yo me di gran cuenta de eso artista, marica. casualmente antes de ayer, que me salió en YouTube la publicidad de Karol G infinidad de veces, man. Apenas tú abres YouTube te sale un video de Karol G. Claro, porque eso De también una. es lo otro, Mira, a que las cuestiones de las publicidades, ¿sabes? Y eso es plata que ellos están pagando. La A mí plata en que estos pagan. días estaba viendo unas cosas en YouTube y me salía una nueva canción que tiene Black Eyed Peas con Anita y con el Alfa. Terminas Ya, escuchándola, y que mano. es una, o sea, es una porquería, o sea, a mí no me gustó nada, Terminas pero, o sea, escuchándola. te sale ahí a por lo menos 5 o 10 segundos ya, o sea, y tú dices como que ya llega un momento en Claro. que tú dices, un día dije, baja y la escuchas. Baja y la escuchas. O la dejas, ya, o sea, dejas todo el anuncio. José, Ey. pero entonces de esto que estábamos hablando ahorita, si yo por ejemplo soy un músico de champeta, po, estoy empezando, estoy haciendo mi música apenas y tal, tú le recomiendas que vaya a Spotify y que al mismo tiempo vaya al Pico también, o sea que busque Sí, las dos, es que claro, o sea que yo- se case yo- con todas las opciones. Yo siento ¿no? que depende de lo que de lo que uno esté buscando, ¿no? Sobre todo porque siento que hay cierto tipo de música que de pronto el algoritmo va a favorecer más. Ajá, ¿sabes? por ejemplo, ¿cuál? A mí me parece que ahorita mismo la música latina y el reggaetón le favorece mucho, pero también pasa que es necesario que eso que tú haces tenga como unas cuestiones como, o sea, como que tú catalogues esa música de tal manera que dentro de los filtros y las vainas funcione. O sea, tú me dices, por ejemplo, marica, si haces champeta, depende de lo que quieras, marica, o sea, porque me parece que es muy bueno que tu música esté disponible en las redes y en En las la mayor plataformas cantidad. en la mayor cantidad posible, porque en el momento en que tú conoces a alguien, en el momento en que alguien te dice, hey, marica, ¿qué? ¿Dónde escucho la música? Compa, puedes encontrarme así en En cualquier todos lado. lados, en todos Ya. lados, sí. Aunque lo que sí tienes que tener en cuenta es que no vas a vivir de eso solamente, o sea, te va a tocar hacer otras cosas. Ajá. Ya, es decir, en ese sentido es como si te sale un toque en un pico, compa, vaya y toque en el pico. Ya, y si quieres sacar cuestiones no sé, en físico para que los pongan en vaina, o pues que ya no sé tampoco ni cómo se mueve, porque, o sea, yo me imagino que hace varios años los CDs y las cosas y los, ¿cómo que? Los princos. ¿Te acuerdas? Los CDs los CD, blancos, los baratos, brincos, los baratos, como los 500 baratos. barras. Los Claro, brincos. donde quemabas todo ahí, tú ibas con eso para adelante, pero ahorita mismo no necesitas eso. Ahora mismo puedes simplemente como tener el archivo de audio y lo pasas. Y ya. O lo tienes en tu Y computadora. el tema ese de fonograma, que, o sea, esa vaina como... No, eso es bueno, otra cosa. bueno, eso es no, otra pero cosa. Pero eso no te lo pide Spotify. No, no, no. No, el eso, agregador eso no te lo tampoco, pide, el- pero eso es muy importante para ti. Es decir, como hablábamos el día ese, tu música está protegida por derecho de autor apenas tú la concibes y la haces. Incluso, Y la ejecutas. incluso, como decía mi profe, no me acuerdo, o sea, incluso está protegida, así sea que tú no lo sepas. Exacto, sí. Entonces es como que la hago, entonces ya mi música
está Es- protegida por es los tu derechos de música. autor de mi país. Sin embargo, está bueno que de pronto, marica, si de pronto tú no describes partituras y no puedes hacer eso, registra tu fonograma. Pero espérate, vamos a hablar de eso en el capítulo de cómo hacemos una canción. Ok, no, pero es O que esto sea- es importante porque aquí no voy a hablar como de la canción en sí, sino que voy a explicar un poco el viaje de que tu fonograma, o sea, cuando ya tú tienes tu máster, cuando ya tú tienes tu canción hecha, lo que tú puedes hacer es, entras a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, te registras y subes tu canción en registrar fonograma. ¿Por qué? Porque eso ya también, digamos que te protege. Si tú eres el productor, si no eres el productor, Sí. si hubo otra gente que participó, también puedes agregar todo ese tipo de información y ya tú tienes tu registro. Es decir, si por alguna razón alguno allá afuera dice, "Ay, marica, me gustó esta vaina, voy a usarla porque vale mondad", no, o sea, ya tienes como algo que también Te soporta. te soporta a nivel legal, porque tienes tu verificación de que, mira, este fonograma yo lo saqué en tal año, esto es mío y tal. Exacto, Yo o quiero sea- como compartir, yo quiero compartir, porque yo ahorita también estoy estudiando muchas otras cosas, porque esto es una vaina compleja a nivel como Y que se va aprendiendo porque cada día va saliendo algo. man. nuevas cosas. Voy a dejar como también un canal de YouTube que me parece muy bueno, que es de un chico puertorriqueño que está ahorita como educando. Y me encantó, ¿sabes por qué? Porque también es como este tipo de educación en español. Ajá. Porque antes a mí, por ejemplo, me tocaba buscar, era todo lo que me podían mostrar en inglés para entender estas vainas, pero el Vale se está encargando de educar sobre todo, o sea, sobre cómo distribuir. Incluso también tiene una vaina ahí donde si tú armas un sello, tú puedes hacer, o sea, como tú puedes tener la posibilidad de tú mismo ser quien distribuya la música directamente con las plataformas, ¿sabes? O sea, como que hay maneras de que tú puedas Claro, lograr que eso, necesitas saberlo. pero eso ya es como meterte mucho más. Es decir, que tú dices, yo tengo mi sello y que yo no necesito un intermediario. Yo, si tengo gente y firmo gente, yo mismo voy y Lo hago. meto la vaina. O No, sea, ahí lo ponemos entonces, abajo. es muy bueno. Como este es un capítulo bastante rápido, yo creo que a modo de... O sea, porque la gente se preguntará qué es un fonograma. Fonograma es lo que terminas de hacer cuando terminas de hacer la canción. sí, Ese exacto, es fonograma. el El resultado archivo, final. el archivo. final O sea, de audio. va a hablar así claramente. Es el archivo final que tú dices, bueno, la canción es esta, Y así suena. ese es el fonograma. Entonces, eso es lo que tú registras y eso es lo que te va a permitir tener los derechos de autor sobre esa obra. Sin eso, tuki, hay ni Spotify ni nada. Exacto. Entonces, a mí me parece bien interesante y sobre todo lo de YouTube. Yo recomendaría ampliamente que los proyectos musicales se fijen más en YouTube que en Spotify. Te voy a decir por una sencilla razón y es por el motor de búsqueda de Spotify, de YouTube. Que es Exacto. que eso no lo tiene nadie, man. Pero a mí me Ya. parece que lo que pasa con YouTube es que uno necesita tener como, o sea, como que lo que tú ofreces ahí no puede ser solamente la canción. Ajá. O sea, y a eso va un poco también que uno ahorita como músico, como productor que soy yo también, o sea, ahorita mismo me toca como buscar maneras de diversificar los ingresos. ¿Para qué? Para poder Sí. hacer y seguir haciendo música, ¿sabes? Sin tener que caer en hacer vainas que no quiero. Yo estoy analizando ahorita TikTok porque TikTok me parece una plataforma demasiado interesante. A mí me da miedo, man. Oye, Demasiado pero interesante. Y por ejemplo, eso es otra cosa. Tu música cada vez que se reproduce en Instagram y en TikTok, tienes una hay ganancia plata. chiquitica, pero va generando igual, ¿no? O sea, TikTok sí monetiza. sí, o sea, como cuando usan tu canción, cuando Claro. comparten tu canción en Instagram, en las historias, eso genera Dinero. Es que eso, mira, o sea, yo recuerdo que una vez empecé como un curso de eso como de industria musical y el man lo que decía como, man, cada vez que la música se toca, a alguien le pagan. ¿A quién le paga? ¿A quién cobra? Exacto, a quien cobra, asegúrate de que seas tú. O sea, Claro, porque a claro. alguien le están pagando. Alguien Ya, cobra. Yo creo que suene la canción. ese es como una gran conclusión de ese programa. Sí. No, ya yo creo que ahí concluimos. De hecho, vamos a hacer la serie que de pronto pueden ser hasta más, ¿no? Porque Sí, me parece súper interesante el viaje. Yo creo que podemos hacer como una serie de repente donde también mostremos cosas, ¿no? O sea, como grabar un poquito. a mí me y gusta, por estipular ejemplo, esas eso, vainas. de cómo se hace la canción. Ojalá pudiéramos estar como en el proceso también. Como, Bueno, obviamente no una canción de cero, pero sí, por ejemplo, cuando estés sentado con Noelia, ella como compositora, tú como productor, no sé qué.
Eso lo vamos a ver cómo lo montamos y lo hacemos Igual bien chévere. se podría el viernes porque nosotros, como te digo, vamos a trabajar 4 Exacto. días en Entonces, cosas nada, ¿cómo se llamaría este capítulo al final? Después vemos. Después veo, hay que buscarle el título. nuevas. Sí, hay que buscarle el Hay que título. buscarle el título, pero a mí me ha Yo gustado. espero que me ha haya gustado. sido claro, porque igual como que hablamos de muchas cosas. No, y el que tenga dudas que pregunte, man. Y que pregunte, sí, o Sí. sea, como que y que ahí está. investiguen, porque Sí, puedes sí, investigar. Vamos a poner el número de José aquí para que le Sí, sí, escriban. sí, y le lo pregunten. dejamos ahí también como en mi... Así en como, mi- como en rótulo, en mis redes rotulador. y tal, man, ya. Así que bueno, ya Bueno, pues, Bueno, nos vemos. nos Muchas piden gracias. Junior. chao.